Ok, les voy a explicar brevemente cómo se pronuncian algunas cosas en japonés para que puedan leer las palabras que aparecen en el material sin problemas. No son muchas reglas, la ventaja del japonés es que la pronunciación es muy fácil, entonces les voy a explicar brevemente las como 6 reglas que hay para que escuchen bien. Les voy a dar el ejemplo de cómo se pronuncia y les voy a dar un ejemplo de una palabra. Entonces vamos a empezar con la J. Siempre que vean una J se va a pronunciar como una doble L en japonés, o sea, suena fuerte como la palabra llave. Y aquí abajito están todas las letras japonesas que existen con J. Son ya, ji, yu y yo. No es ja, ji, ju, jo, siempre es ya, ji, yu, yo. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera palabra que significa tiempo y se dice jikan, jikan, ¿vale? Entonces así se va a leer siempre. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es la Y. La Y se pronuncia muy suave, no es como en español. Por ejemplo, en español, esto de aquí, lo que estoy marcando, leeríamos como ya, pero no, en japonés se pronuncia muy suave como una I. Entonces, estas son las únicas 3 letras que existen en japonés con la letra y se lee, fíjense, ya, yu, yo. No se lee ya, yu, yo, sino ya, yu, yo. Es suave, muy suave. Aquí puse 2 palabras, por ejemplo, la primera palabra que es esta, que significa sueño se lee yume. No es yume, es yume. Yume suave. Y esta que es una marca muy famosa que todos conocen de motos o de pianos, por ejemplo, se lee Yamaha. No se lee Yamaha, sino Yamaha, suave. ¿Ven? Entonces, muy importante. Luego, la H. La H se pronuncia siempre en japonés como una J y nunca es muda, porque la H en español es muda, pero en japonés no es muda. Estas son las únicas letras que existen en japonés con H y se lee ja, ji, je y jo. No se lee a, i, e, o, se lee ja, ji, je, jo. Aquí puse la palabra hone. Hone significa hueso o huesos. En japonés se dice hone, no se dice one. Mucho cuidado. Y aquí tenemos otra palabra muy básica que significa japonés, idioma japonés. Se lee nihongo. No es nihongo, es nihongo. Entonces, muy común que se confundan con la H, pero hay que pronunciarla bien. Siempre se pronuncia. Nos vamos a la que sigue. La letra G. Vamos a hacer un poco más chico. Aquí. La letra G siempre se pronuncia como en la palabra gato. O sea, suena ga. Es un sonido similar a este. Aquí puse las únicas letras que existen, que son ga, gi, gu, ge y go. Vean sobre todo esta, que en español se lee como ji, como girasol, ¿no? O esta, que en español se lee ge, como gente, por ejemplo, pero en japonés no se lee así. Se lee ga, gi, gu, ge, go. Así nada más. Aquí puse algunas palabras. La primera, que significa estar bien, como yo estoy bien, ¿cómo estás tú, por ejemplo? O estar sano, se dice genki. Algunas personas leen genki, pero no es genki, es genki, muy importante. Aquí tenemos otra, se lee kaigi, kaigi. Y la última, Gokiburi, go se lee, ¿sí? Entonces, mucho cuidado de que no vayan a leer esta, por ejemplo, Kaiji, porque no es Kaiji, es Kaigi. Mucho cuidado. Acuérdense que si queremos hacer el sonido Ji o el sonido G, para eso tenemos la H. Ahí es donde tenemos la Ji, que sería esta, y donde tenemos la G. Entonces, no se confundan, son sonidos diferentes. De ahí nos pasamos a las consonantes dobles. Existen algunas dobles consonantes como doble K, doble P, doble T, y hay otras pero estos son algunos ejemplos, y se pronuncia con una pausa, o sea, hay que hacer el doble sonido. Por ejemplo, tenemos aquí esta palabra que no se lee ipai, sino se lee ipai. ¿Ven? La doble P es como una pausa, es ipai. Luego, aquí tenemos este sonido que sería ikai, con pausa, ikai. No es ikai, sino ikai. Tiene una pausa porque es doble K. Lo mismo con esto. Se lee como itai, itai. Entonces, cuando vean doble letra, hay que hacer pausa. Luego tenemos este caso especial. Estos son casos especiales. Cuando tenemos una O y una U, hay muchas veces que hay una O y una U, se pronuncia como una doble O. Es decir, que la U no va a sonar. Por ejemplo, si yo quiero leer esto que tenemos aquí, se lee O. Nada más que hay que hacer doble O. Es un sonido largo. No es O, es O. 2 tiempos, ¿no?
Por ejemplo, esta palabra, que miren, aquí tenemos doble K, hay que hacer pausa, como les enseñé arriba, y tenemos OU al final. Entonces, ¿cómo se lee esta palabra? Gakko. No es Gakkou, es Gakko con doble O. Aquí tenemos otra, se lee con las reglas que vimos antes, Ginko. Ginko, así, Ginko, el final. Y aquí tenemos otra, miren esta, si la pronuncian mal, va a sonar como Kou, o algo así, pero la pronunciación correcta es Coco. Coco, ¿ven? Doble O. Muy importante. Lo mismo con este caso que sigue. E-I. Se pronuncia como doble E y no suena la I del final. Por ejemplo, esta palabra maestro, muy común. Sensei. No suena sensei con la I, no. Sensei como doble E. Sensei. Puedes decir la I, si quieres la puedes decir, pero muy suave. Sensei, sensei, así, muy poquito. Ahora, si tú dices sensei, sensei, eso ya no suena natural porque estás forzando la I. ¿Sí me entienden? Lo mismo con esta, por ejemplo. Yo la pronunciaría mal diciendo eigo, eigo, muy marcada la I, pero se pronuncia ego. Ego más ego. Muy poquito se pronuncia, ¿ok? Seguimos. Última. Esta es la última regla que les quiero explicar. Voy a hacer más chiquito para que se vea todo en pantalla. Dice, en japonés las letras U y la letra I, estas dos, son letras que se consideran suaves. En español también pasa lo mismo. En español estas se consideran suaves. Y cuando están cerca de sonidos fuertes, como K, como S, como T, a veces no se pronuncian o suenan muy poquito. Esta regla es la más difícil porque se tienen que ir acostumbrando poco a poco, no se preocupen, pero aquí les puse bastantes ejemplos para que vean cómo se comporta y para que entiendan por qué. Esto solamente pasa con estas dos letras, con la U y con la I, y esta regla se la van a ir aprendiendo poco a poco porque no es tan clara la regla. Pero por ejemplo, esta palabra, aquí tenemos un sonido K, aquí Q y luego un sonido S, entonces la U casi no suena. Esto no se pronuncia gakuse, sino gakse. Gakse es una palabra básica que ya apareció en el vocabulario, significa estudiante. Pero vean que aquí tenemos dos reglas. La EI suena como doble E, gakse, ¿ven? Y la U casi no suena. Entonces, ¿por qué no suena la U? Porque está entre sonidos fuertes, como K y S, que se consideran sonidos fuertes, y se opaca. Entonces no se dice mucho la U. Gakse, Gakse es la pronunciación correcta. Si yo te digo Gakusei, no suena bien. Gakse. Ok, siguiente. Esta, Shite, mal. No es Shite, es Shite. La I casi no suena. Shite. Esta, Suki, mal. No es Suki, es Ski. Ski. La U casi no suena. Esta, Kutsu, no suena muy bien. Mejor, Kutsu. Kutsu. Sí decimos la U si se fijan, pero es como un suspiro, es muy bajita. Kutsu. ¿Ok? Luego tenemos esta que es Uketsuke. Aquí la U casi no suena. No es Uketsuke. Eso no me suena natural. Más natural, Uketsuke. Uketsuke. Sí que decimos la U, pero muy bajita. Y esta última tenemos doble K, así que hay que hacer pausa. Y aquí el final no se lee shiki, sino se lee shiki. Entonces completo, kekonshiki. Kekonshiki. ¿Sí me siguen? Bien, entonces eso es todo. Eso es todo. Esto es lo único difícil del japonés. Si ustedes respetan estas reglas al momento de leer, van a leer perfecto. Y pronto les vamos a dejar alguna tarea de pronunciación. Entonces es muy importante que practiquen para que puedan leer bien. Si hay dudas, pueden preguntar. Nos vemos.